Hay algo que es clave para nuestra restauración espiritual y para un avivamiento continuo. No solo debemos encontrar a Cristo en un momento determinado de la redención y luego olvidar cómo nos redime durante el resto de nuestras vidas. Más bien, vemos que Él es un Redentor que está siempre presente. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hay muchas cosas respecto al futuro que nos pueden hacer preocuparnos y ponernos ansiosas. Es algo que todas experimentamos. Pero algo que no podemos perder de vista es que aquellos que seguimos a Jesús no tenemos nada que temer. Tenemos una bendición y un tipo de seguridad mucho más grandes de lo que podemos imaginar. Hoy Nancy nos habla acerca de esto en la continuación de nuestro estudio. Hemos estado estudiando el libro de Ruth durante las últimas semanas y ahora vamos a llegar a la parte final de la historia. Y hoy quisiera que retomáramos el capítulo 4, los versículos del 9 al 12. Leamos. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: Ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Quelión y a Malón. Además, he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Versículo 11. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: Somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Y quisiera que veamos en este pasaje que quienes asistieron a esta boda realizaron dos funciones. Recordemos que en aquella época las bodas eran diferentes a las que tenemos hoy en día. Estas personas primero sirvieron como testigos, confirmaron el compromiso de Booz con Ruth. Ellos estaban dando una afirmación legal. Y permítanme decirles, a modo de un pequeño paréntesis aquí, cuán importante es el aspecto público y legal a la hora de hacer un pacto matrimonial. Parte del entendimiento escritural del matrimonio es que envuelve una parte legal y una declaración pública. Por eso los testigos son importantes. Un escritor dijo: el pacto que se hace en una boda, públicamente, con testigos, es un constante recordatorio de que fueron hechas promesas, se aceptaron obligaciones y se oró por gracia y se oró por provisión. Los votos que se hacen no son un asunto privado, sino que son hechos públicamente frente a testigos. Y hay un sentido de responsabilidad ante los hermanos creyentes que nos ayuda a mantener estas promesas y nos ayuda en los momentos más difíciles cuando nuestro compromiso de amar fielmente es puesto a prueba. Así que la ceremonia matrimonial es una parte importante para que el matrimonio pueda iniciar con buen pie. Y regresando al capítulo 4, estos testigos no solo sirvieron para brindar la confirmación legal, los testigos de la ceremonia en sí misma, sino que también vemos en los versículos 11 y 12 que ellos proclamaron una bendición. Es una bendición triple. Ellos proclamaron una bendición a la esposa, al esposo y a la futura descendencia que resultará de esta unión. Cuando tú y yo asistimos a una boda y vemos parejas unirse en matrimonio, parte de nuestro rol es bendecir a ese matrimonio. Si es una unión que Dios ha bendecido, como la de Ruth y Booz. Miremos estos versículos, comenzando por el versículo 11. La primera bendición es para Ruth. Estos testigos dijeron: haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Ellos están orando para que los descendientes de Booz y Ruth sean numerosos, como los de Raquel y Lea.
Recuerda que estas fueron las 2 esposas de Jacob, quienes junto a sus siervas trajeron al mundo 12 hijos a Jacob. Y de allí nació toda la nación de Israel. Estas fueron las madres fundadoras de quienes las 12 tribus de Israel surgieron y se multiplicaron. Y ellos, los testigos, ahora están orando para que Ruth sea una mujer fructífera y para que sea bendecida con una herencia similar a la que les fue otorgada a Raquel y a Lea. De hecho, esta bendición fue respondida por Dios. Ruth se convirtió en parte del linaje de los reyes de Israel y finalmente del Mesías de Israel, el Señor Jesús. Y luego entonces ellos oraron una bendición por Booz, el esposo. Y ellos dijeron, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Y esa frase, y que tú adquieras riquezas, significa que seas próspero y famoso, conocido, que hagas un nombre de ti mismo y seas muy reconocido. Y es bueno recordar aquí que la meta en nuestra relación con Cristo es que Él sea conocido, que Él sea dado a conocer, que la gente lo admire, le dé gloria por su obra de gracia en nuestras vidas. Así que esta es una bendición, es una oración para que Booz sea próspero y bendecido a través de los muchos hijos que Ruth le dé y los descendientes que vendrían como resultado de su unión. Lo que hace famoso a Jesús, nuestro Booz celestial, son los pecadores que ha salvado. Él es reconocido por ser quien nos encuentra en nuestra angustia, en nuestra extrema necesidad. Así que los testigos, ellos oran una bendición por el esposo, por Booz. Y luego entonces ellos oran una bendición por su descendencia. En el versículo 12 ellos dicen, además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Ahora, quizás puedes recordar que Fares fue el hijo que nació de la relación incestuosa entre Judá y su nuera, Tamar. No era una buena forma de empezar una línea familiar, ¿no crees? Y es cierto que esta unión entre Tamar y Judá no era la mejor forma en que Judá tuviera el hijo que continuaría la línea de Cristo, la línea hacia Cristo. Pero ¿no es increíble la sublime gracia de parte de Dios? Él toma los errores de los hombres y los convierte en algo hermoso. Por su gracia, por su perdón, Él limpia, Él renueva, Él redime. Y pienso en las mujeres que ahora nos están escuchando. Y tal vez tú seas una de aquellas que cuando miras hacia atrás y piensas en cómo empezó tu matrimonio o en algo vergonzoso en tu familia, piensas, ¿cómo puede haber alguna esperanza de que algo bueno salga de todo esto? Bueno, existe bendición disponible a través del arrepentimiento, a través de nuestra limpieza y el perdón de Cristo. Él realmente puede convertir las cenizas en belleza y hacer algo hermoso del caos más grande que puedas imaginar en una familia. Así que la comunidad aquí, los testigos, están orando para que Booz y Ruth establezcan una familia importante en Judá y que esta familia resulte de bendición para otros, con los hijos y los descendientes que Dios les daría. Y sabemos que esta oración fue contestada. No estuviéramos aquí hoy escuchando este mensaje si no fuera por el hecho de que Dios escuchó y respondió estas oraciones a través del linaje de Ruth, la moabita. Ahora Ruth la israelita y Booz, una viuda pobre y un rico dueño de muchas tierras. Dios los unió y de ambos de ellos juntos vino el Redentor Jesucristo a todo el mundo. Mientras observamos estas bendiciones, recuerdo cuán importante es bendecir a nuestras familias en oración. No solo en las ceremonias matrimoniales, sino también por las parejas jóvenes, parejas que están luchando en sus matrimonios y por sus hijos. Recientemente leí una oración de Charles Spurgeon que encaja maravillosamente con este pasaje. Y él oró así: Señor, convierte a nuestros hijos en tus hijos. Permite que tu bendición fluya en las futuras generaciones y mientras nuestra descendencia permanezca en la tierra, permite que permanezcan constantes a ti.
que permanezcan fieles a ti. Oh Señor Dios, permite que la casa de tu siervo sea bendecida. Él oró una bendición por sus hijos, como cuerpo de Cristo. Y tenemos una responsabilidad, estemos casadas o solteras, tengamos hijos o no, tenemos una obligación hacia las familias que conforman el cuerpo de Cristo, de traer a ellos, para ellos, palabras de bendición y aliento. Y escuché hablar a un hombre mayor, un hombre de Dios, un pastor de muchos años, y él decía cómo en 30 años de ministerio, siendo pastor en 3 iglesias diferentes, solamente una pareja en una de esas iglesias se divorció durante su pastorado. Y decir eso es decir algo difícil de creer en nuestros días. Por supuesto, él le daba crédito a la gracia de Dios, pero él decía, como hombre de Dios y como pastor de ese rebaño, que tomó muy en serio esta carga de ver la bendición de Dios sobre esos matrimonios y sobre esas familias y en las próximas generaciones. Y cada vez que él veía algún matrimonio amenazado o en problemas de algún tipo, era como si él fuera una corte para rescatar a ese matrimonio. Hacía cualquier cosa que pudiera hacer para demostrarles lo que significaba tener un matrimonio piadoso, fiel, pero de igual forma yendo tras estas parejas en oración, en consejería y haciendo todos los esfuerzos posibles para ver la restauración de ese matrimonio. Y esto me dio tal convicción mientras lo escuchaba hablar de cuántos matrimonios se están derrumbando alrededor de mí. Y llegamos a un punto en donde no es porque esto no nos preocupe, pero son tantos los casos que casi sientes que no hay mucho que puedas hacer al respecto. Y permíteme decirte que sí, existen cosas que podemos hacer y hay cosas que necesitamos hacer. Necesitamos rogarle a Dios, orar y decirle, Señor, mantén esta pareja fiel a sus votos matrimoniales. No debemos simplemente pararnos y ver pasivamente cómo estos matrimonios se derrumban. Tenemos una responsabilidad corporativa. Y hace un tiempo me senté alrededor de la mesa de una pareja muy amada por mí y los miré a los ojos y les dije, cuéntenme, ¿cómo va el matrimonio? ¿Están siendo fieles? ¿Están caminando con Dios y el uno con el otro? Porque no solo debemos ser testigos de los votos que vemos en la ceremonia de boda. Es bueno hacerles saber que estamos orando por ellos. Estoy orando por ustedes y estoy comprometida a hacer lo que sea necesario dentro de mis posibilidades para animarlos a seguir en su matrimonio. Ahora, no quisiera que nos saltemos algo aquí. Y es un punto menor en todo el contexto, pero realmente es un punto mayor para muchas personas en nuestra cultura de hoy. Nota la secuencia de los eventos aquí. Versículo 13. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer, primero. Y se llegó a ella. Segundo, él tuvo intimidad con ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz a un hijo. No se asume hoy en día en nuestra cultura, aún en medio del mundo cristiano, que ese sea el orden en que los eventos deban ocurrir en un matrimonio y en una familia. Vemos aquí una referencia de lo que es un principio bíblico mayor y es este. Lo físico, la unión sexual, pertenece a un contexto dentro del matrimonio. Ahí es donde Dios lo bendice. Ahí es donde Él ha ordenado que debe suceder. Y todo lo que esté fuera de esto conducirá a consecuencias devastadoras, las que probablemente nunca quisieras experimentar. El matrimonio es un compromiso de amor, un pacto público de una relación. Y dentro de esos parámetros, dentro de esos límites, la relación física, la relación sexual, se convierte en algo precioso, en un regalo de Dios y algo que Dios va a bendecir. Leí recientemente una estadística de George Barna que indica que el 44% de adultos estadounidenses por debajo de los 35 años han convivido juntos, pero no como esposo y esposa. Esto es prácticamente una epidemia. Y he encontrado que hoy en día, incluso dentro del mundo cristiano, existen muchos solteros que no han aceptado ni abrazado el plan de Dios de esperar al matrimonio, que es lo que será bendecido.
Y Barna indicó que aquellos que viven juntos antes del matrimonio tienen un alto porcentaje de experimentar al menos un divorcio durante su trayectoria de vida. Y no vamos a entrar en todas las razones de esto por el momento, pero el plan de Dios es correcto. El plan de Dios es bueno, el plan de Dios es el mejor. Y cuando funcionamos de acuerdo con el plan de Dios, entonces seremos bendecidas. Y notamos aquí en la historia de Ruth que el Señor le permitió concebir. Recuerda que por 10 años ella estuvo casada con Malón en Moab y ella nunca concibió durante ese tiempo. No sabemos por qué, pero sabemos que el Señor le permitió concebir una vez se casó con Booz. Y esto nos indica y nos recuerda claramente que Dios es el único que da vida. Él es el dador de la vida. Él es la fuente de vida y la vida es un regalo que viene de su mano. Y vemos cómo Ruth aceptó este regalo de Dios. Ella tuvo la disposición de tener hijos. Pudo haber sido que en alguna etapa de su vida ella no estuviera animada a tener hijos, pero no notamos nada de esto aquí. Por el contrario, vemos una disposición a recibir los hijos que Dios le diera. Y esto es tan importante, ya que es parte del plan redentor de Dios, llevar el evangelio de una generación a otra. Y eso depende de que el pueblo de Dios tenga hijos. Y no solamente dar a luz estos hijos, sino enseñarles los caminos y el corazón de Dios, guiarlos a la fe en Cristo, para que cuando crezcan en madurez espiritual como discípulos de Cristo, quienes luego a su vez tendrán sus propios hijos algún día, y estos no solo llevarán una vida física, sino que también llevarán una vida espiritual y darán el ejemplo de cómo luce una vida en Cristo al mundo. Y así como el hijo que le nació a Ruth fue un regalo de Dios como parte de la redención de ella, así Cristo fue el regalo de Dios para la redención del mundo. Y vemos aquí un retrato de lo que vendría cuando Cristo viniera a la tierra. Ahora, en el versículo 14, después de que este hijo le naciera a Ruth, los testigos, las mujeres del pueblo, le dijeron a Noemí, a la abuela del bebé, bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor. Recuerda, cuando Booz redimió a Ruth y su situación, él estaba también redimiendo la situación familiar completa. Así que Booz se convirtió no en el esposo de Noemí, sino en el pariente redentor de Noemí. Por eso las mujeres le dijeron, este día el Señor no te ha dejado sin redentor. Esta mujer que tuvo una vida tan dura, que experimentó tanto dolor, quebrantos y pérdidas, Dios la restauró por medio de un pariente redentor. Así que las mujeres le dijeron a Noemí en los versículos 14 y 15, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Así que no solamente fue Booz el redentor, sino que en cierto sentido este pequeño niño que nació de esta unión se convirtió en un redentor. Él era el niño que crecería y que cuidaría de Noemí y de Ruth en su vejez. Él sería su proveedor, su redentor, el que las cuidaría. Así que Noemí recibió un Goel y Ruth recibió un redentor. Y mientras este niño crecía, ella estaba confiada que a pesar de cualquier pérdida que pudiera experimentar en el camino y en el futuro, siempre existiría un redentor que cuidaría de sus necesidades. Él te sustentará en tu vejez, le dijeron las mujeres. Él te proveerá de alimento. Él velará por tus necesidades. Y veo esto como una clave para nuestra restauración espiritual y para un avivamiento continuo. Que no solo debemos encontrar a Cristo en un momento determinado de la redención y luego olvidar cómo nos redime durante el resto de nuestras vidas. Más bien, vemos que Él es un redentor que está siempre presente. Hay un pequeño coro que dice, existe un redentor, Jesús, Hijo de Dios.
Y Él está en el proceso continuo de redimirnos, de restaurar lo que hemos perdido, de restaurar las pérdidas que han sido causadas por el pecado. Su sangre nunca ha perdido su poder. Él no es nuestro Redentor y restaurador en tiempo pasado, sino que Él es el restaurador constante de nuestras vidas. Así que recordemos esto, mientras vamos envejeciendo, y pudieras decir, esperar la vejez. ¿Sabes? Yo sí la espero, y la razón para hacerlo es porque yo sé que tengo un Redentor. Y sé que mientras envejezco en esta tierra y me dirijo hacia el cielo, siempre tendré un restaurador, aún en mi vejez, uno que me sostendrá, uno que prometió satisfacer mis necesidades. No tengo que preocuparme acerca de cómo seré atendida o cuidada, porque sé que tengo un Redentor que vela por mí, que me tiene como posesión suya, quien ha prometido satisfacer todas mis necesidades espirituales, físicas, emocionales y relacionales. Toda necesidad que tenga, sé que será satisfecha en Cristo, mi Redentor. Y bueno, en los versículos 16 al 18 dice, entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Versículo 18. Estas son las generaciones de Fares. Ahora, recuerda quién era Fares. Él fue el hijo que nació del resultado de una relación incestuosa entre Tamar y su suegro Judá. Y fue ahí que esta línea empezó. Y puedes ver que esta es una línea que se mueve de la desgracia a la gracia. Y no es esta la manera en que obra nuestro Dios. No es este el proceder de Cristo, nuestro Redentor. Él toma nuestro comienzo en la vida como enemigas de Dios, separadas de Dios, pecadoras, bajo la maldición de la ley. Y dice, puedo convertir tu desgracia en gracia. Y leamos ahora los versículos del 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Esrón, Esrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. Y aquí termina el libro de Ruth. Pero no es donde termina la historia, pues conoces que esta genealogía continúa. De hecho, es donde empezamos semanas atrás, observando el capítulo 1 de Mateo, donde vemos otra genealogía. Porque Mateo lleva esto más allá, diciendo que de David vino un gran hijo, el Señor Jesús. Cristo el Mesías nació como resultado de esta línea familiar. El propósito final de esta genealogía era quitar la atención de David y ponerla en su último descendiente, el Señor Jesús. Y puedo decir que el objetivo final de tu línea familiar y de la mía debería ser el mismo. Ahora, Cristo no nacerá literalmente de nuestra línea familiar. Él ya vino a la tierra una vez, y cuando regrese no será como un bebé, sino como un vencedor para asumir el control de este mundo y gobernar por los siglos de los siglos. Pero hay un sentido en que mi línea familiar debe tener como meta llevar a las personas a Cristo. Mi generación familiar físicamente debe tener esto como objetivo, pero también mi línea familiar espiritualmente debe tener el mismo propósito. Quizás nunca tendré hijos físicos, pero tengo un corazón inclinado a tener hijos espirituales, a ganarlos para Cristo, a discipularlos y nutrirlos en sus caminos. Y ellos a su vez ganarán a otros quienes van a discipular y a nutrir de igual forma, para que podamos pasar de una generación a otra, una línea que siempre traiga personas a Cristo,
siempre llevando a Cristo a la próxima generación. ¿Qué está ocurriendo en tu línea familiar? ¿Está apuntando a las personas hacia Jesús? ¿Estás viviendo con la confianza de que, sin importar lo que ocurre en tu vida, estás segura, eres salva porque sabes que tienes un Redentor quien con el paso de los años será tu sustentador y tu restaurador? Recuerda que si estás en Cristo, nunca te faltará un Redentor. ¿Te da esto seguridad, confianza? ¿Te lleva esto a decirle, gracias Señor Jesús, por tomar mi vacío y llenarlo, por tomar mi pérdida y transformarla en ganancia, y por tomar las cenizas de mi vida y convertirlas en algo hermoso? Orarías para que Dios te dé una línea familiar piadosa, tanto física como espiritualmente, para que seas dadora de vida, trayendo luz a una nueva generación que ame a Dios con todo su corazón, que conozca a Jesús y testifique de Él a la siguiente generación. Has estado escuchando a Nancy DeMoss Wolgemuth en la continuación de la serie de enseñanzas titulada Ruth, el poder transformador del amor redentor. Finalmente, en este punto de nuestro estudio de Ruth, llegamos al final feliz. Al principio de este estudio nos preguntamos si llegaría el final feliz. La historia de Ruth no se veía muy prometedora. Ella era una viuda viviendo en pobreza, hambruna, desesperación. Pero al mirar su trayecto a través del libro, el Señor revela su fidelidad, no solamente con Ruth y Noemí, sino también hacia nosotras. La Biblia es un pozo profundo y es la palabra viva de Dios. Sea que estés escuchando por primera vez la historia de Ruth o por milésima vez, espero que hayas obtenido una visión fresca de la redención que Dios ha obrado a nuestro favor en Jesucristo. Espero que estés conociendo más el carácter de Dios y que estés experimentando su gracia redentora en tu vida. Y si este estudio ha sido de edificación para ti, compártelo con más mujeres y asegúrate de acompañarnos mañana para la conclusión de este estudio. Comparte esta serie fácilmente a través de nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Allí también encontrarás las transcripciones de estos programas y recursos relacionados. Un libro que estoy segura que querrás leer se titula Confía en Dios para escribir tu historia. A través de Nancy y Robert Wolgemuth te ayudan a ver la fidelidad de Dios en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Encuéntralo allí en nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Bien, concluyamos este episodio en oración. Gracias, Señor, por la grandeza y por la inmensidad de tus propósitos y por la manera en que restauras las pérdidas por nuestro pecado y el pecado de otros. Gracias porque no solo cuidaste de Noemí, sino que también cuidas de cada una de nosotras. Siempre estás trabajando para proveer para nosotras en Cristo Jesús, para satisfacer todas nuestras necesidades. Y que ese testimonio continúe y sea llevado intacto de generación en generación hasta el día en que Jesucristo vuelva a buscarnos y reclamarnos para sí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Conociendo el poder del amor redentor juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.